Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar la segunda semana del capítulo que vamos a desarrollar es vectores. Un capítulo muy importante, es una rama auxiliar de la física. Ustedes saben que cuanto más aprendas vectores vas a tener más métodos y formas de resolver los problemas de física. Y desde que aprendemos vectores nos va a acompañar hasta el final del curso. Prácticamente todo física va en función de vectores. ¿Ya? Bien, empecemos entonces, vectores. Un vector es un segmento de recta orientado que sirve para representar a las magnitudes vectoriales. Los vectores, ustedes saben, tienen dos elementos, módulo y dirección. Módulo viene a ser el tamaño, la magnitud, la intensidad del vector, y la dirección es el ángulo con el cual está inclinado dicho vector. Se mide con respecto al eje X en sentido antihorario. Bien, vamos a ver en operaciones con vectores, vamos a ver suma de vectores. Decir suma es lo mismo decir resultante. Tú puedes llamarle suma o resultante, es lo mismo, ¿no? Bien, aquí vamos a ver tres métodos. El método del paralelogramo. El método del paralelogramo, como su propio nombre indica, consiste en trazar paralelas. Tenemos dos vectores AB concurrentes y coplanares. Concurrentes cuando salen de un solo puntito. Del punto O sale vector A, del punto O sale vector B. Coplanares, la pizarra es un plano. Entonces trazamos una paralela al vector A, trazamos una paralela al vector B, por eso le llaman método del paralelogramo, y el vector que cierra es el vector resultante. Ahora, para encontrar su valor numérico, la resultante se calcula de esta manera. Resultante es igual a la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno del ángulo que forman. El ángulo es θ, el ángulo que está indicado, ¿no? Bien, esta es la fórmula principal de vectores. Prácticamente con esto es lo que se resuelve la mayor cantidad de los ejercicios de esta parte. Vamos a resaltar esta formulita que es la principal de este capítulo. Bien, ya tenemos entonces el método de paralelogramo. Vamos a ver algunas propiedades. Básicamente las propiedades corresponden a lo que es el ángulo, ¿no? El ángulo nos va a indicar las diferentes formas de las propiedades. Bueno, acá dice propiedad de paralelogramo, truquitos que esto, si tú lo aprendes bien, vas a tener facilidad y vas a hacer con mayor fluidez la resolución de problemas de vectores. No, entonces nos va a ayudar bastante, ¿no? Hablemos de resultante máximo. La resultante máxima es cuando los dos vectores van en la misma dirección, vector A, vector B. O sea, los dos van en el mismo sentido. Si los dos van en el mismo sentido, para encontrar la resultante máxima se suma A más B. Suma de vectores, entonces resultante máxima. Ya tú ves que el ángulo que estos dos que forman es 0 grados, ¿no? Van en la misma dirección, 0 grados. Resultante mínima. La resultante mínima es cuando los vectores son de direcciones contrarias. Uno va a la derecha, otro va a la izquierda, el ángulo entre ellos es 180. Y como son vectores que van en sentidos contrarios, se va a restar. Restamos el vector mayor con el vector menor. A menos B. Se resta entonces. Mayor con menor. B. Ese es resultante máxima, resultante mínima. También tenemos en esta parte los vectores ortogonales. Los vectores ortogonales son aquellos que forman 90 grados. El vector A y el vector B forman 90 grados. Entonces, la resultante es la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Eso sería entonces, a esto nosotros lo conocemos como Pitágoras. Acá le vamos a indicar Pitágoras entonces. Eso se le conoce como teorema de Pitágoras, ¿está bien? Pitágoras entonces. Ya, ahora también vamos a ver cuando tienen un factor común. Esto se utiliza bastante, por ejemplo, hay ejercicios en los cuales los números son bastante grandes. Por ejemplo, me dan 27, me dan 45. Entonces, para utilizar esta fórmula tendría que utilizar raíz cuadrada de 27 al cuadrado más 45 al cuadrado más 2 por 27 por 45 coseno del ángulo que te dan. Demasiado extenso para operar. Pero si vemos que hay un factor que repite entre ellos, lo podemos factorizar. Por ejemplo, en ambos vectores repite n. Entonces vamos a factorizar n, factor común n. Entonces acá le ponemos
n lo estamos factorizando, ¿está bien? Y ya trabajamos solamente con, retirando n, solamente trabajaríamos con los vectores a y b minúsculas. Entonces sería a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo que forma. Esto sería cuando se puede factorizar, entonces permite factorizar para que sean números pequeños. Bien, también tenemos impares consecutivos. Acá tenemos 3K, 5K, a 3, a 5 que son impares consecutivos, al número 3 le sigue 5 y al número 5 le sigue 7. Entonces la resultante sale 7. 3K, 4K, 5K. Pero esto solo cumple para estos números y para este ángulo, por si acaso. O sea, cuando digo estos números, solo cumple para 3, para 5 y para 7. No se te vaya a ocurrir, por ejemplo, profe, usted está diciendo impares consecutivos. Me pone 11, 13 y 15 la respuesta. No, pues solo son estos números y este ángulo, necesariamente 60. Ahora, el valor de K sí puede tomar valores diferentes. Por ejemplo, el valor de K le podemos poner 2. Si fuera 2, sería 6, 10 y sería 14 la respuesta. Si K vale 5, acá sería 15, 25 y 35 la respuesta. Ahí sí permite, ¿no? Pero con esos números simplemente. También tenemos vectores pitagóricos. Los vectores pitagóricos son, que es clásico para ustedes, eso ya lo han hecho bastante, 3K, 4K y la resultante cuando el ángulo es 90 grados sería 5K. Resultante sería 5 veces K. Esto se va a utilizar bastante, en este capítulo se utiliza bastante. También vamos a, por ejemplo, cuando toquemos movimiento parabólico, para hacer descomposición de vectores, ¿no? En estática, en dinámica, vamos a utilizarlo bastante, estos vectores pitagóricos. También, repito una vez más en esta parte, solo cumple para estos números, 3, 4 y 5, y el ángulo debe ser necesariamente 90. No vaya a decir, profe, usted está viendo 3, 4, 5, le pone, por ejemplo, 10, 11, 12, ¿no? Así no, pues tiene que ser de esos números y para esos valores. Ahora, el valor de casi se puede obtener, por ejemplo, si K vale 2, que es clásico, vas a ver que esto 6, acá sería 8, y la respuesta nos va a salir 10. Si K vale 10, que es el recontra clásico, ese sería 30, 40 y 50, ¿no? 30, 40, 50, que es el más usual en los vectores pitagóricos. Bien, también tenemos vectores que tienen igual módulo. Cuando comentamos vectores de igual módulo, es que el vector A y el vector B son iguales, le hemos puesto una constante. Entonces, si este vector es K, este es K y el ángulo es 60, la resultante nos va a salir K raíz cuadrada de 3. Entonces sería K raíz de 3. Eso es cuando el ángulo es 60. Y si tenemos dos vectores iguales que forman 90 grados, entonces en este caso la resultante sería K raíz cuadrada de 2. K raíz cuadrada de 2. Ya, y si tenemos dos vectores iguales y forman 120 grados, en ese caso la resultante te sale igual que ellos, K, ¿no? O sea, sale el mismo valor. Entonces. ¿Sí? Esto también se utiliza bastante. Cuando nosotros lleguemos a la parte de, en física 2, cuando hacemos electrostática, por ejemplo, bastante vamos a utilizar estos truquitos que estamos aprendiendo. Bien, hemos aprendido método del paralelogramo. Ahora vamos a ver el método del triángulo. Este método del triángulo se usa para sumar dos vectores. Se colocan los vectores uno a continuación de otro, deben ser sucesivos. Acá tengo el vector A y el vector B, sucesivos, continuados, ¿estás viendo? Son vectores continuados. El vector que cierra, ¿ya? Necesariamente tiene que cumplir esa condición, sucesivos, continuados. Bien, si estos son vectores continuados, el vector que cierra, el origen del primer vector, ¿ya? Con el extremo libre del último, es el vector resultante, el que cierra es el vector resultante. Bien, entonces matemáticamente tendría, ojo que cuando nosotros cambiamos estos dos vectores sucesivos con el vector que cierra de cola a cabeza, estos dos ya desaparecen. Esos dos van a desaparecer, en su reemplazo aparece el vector resultante, ¿no? Y matemáticamente el vector resultante viene a ser la suma de A más B. A más B. Ahora, esto hay que entenderlo, no es que, por ejemplo, si esto vale 3, esto vale 5, entonces el alumno dice 3 más 5, 8. No, así no. ¿Sabes en qué caso se suman 3 y 5, 8?
cuando los vectores son de esta forma. O sea, si los vectores son colineales, tienen la misma dirección, ahí se suman. En este otro caso, tendríamos que ver el ángulo. Se utiliza el método del paralelogramo cuando ya tienen un cierto ángulo los vectores. A continuación tenemos método del polígono. Este método del polígono es una ampliación del método del triángulo, ¿no? Ampliamos el método del triángulo. Sirve para sumar 3 o más vectores. Aquí, por ejemplo, tenemos hasta 4 vectores. Tenemos vector A, vector B, vector C, vector D. Entonces, el vector que cierra de cola a cabeza sería el vector resultante, ¿eh? De cola a cabeza, el vector que cierra. Y acá tendríamos que utilizar la sumatoria de vectores que giran en sentido horario. Va a ser igual a la suma de vectores que giran en sentido antihorario. Ya, entonces ahí vamos a ver horario, antihorario. Acá, ¿quiénes son los vectores horarios? Los horarios son A, B, C y D. Entonces tenemos horarios A más B más C más D. Esos son vectores horarios. Y los antihorarios, en este caso vemos que es el vector R, vector resultante. Esto sería entonces método del polígono. Una consecuencia de este método polígono es el polígono cerrado. Este polígono cerrado es cuando la sucesión de vectores cierra a sí mismo. Ya, por ejemplo, partimos del origen del vector A. Colita, cabecita, sigue, colita, cabecita, sigue, colita, cabecita, sigue, colita, cabecita. Partes de O, vuelve a O, cierra solo. Cuando cierra solo, la resultante es 0. Entonces, tú vas a indicar sumatoria de vectores horarios. Va a ser igual a la suma de vectores antihorarios. Vectores horarios, vectores antihorarios. ¿Quiénes son horarios? A, B, C y D. Acá los vectores horarios son A, B, C y D. ¿Ve? Ya. Los antihorarios, no tenemos antihorarios. En este caso no tenemos antihorarios, entonces le ponemos 0. Pero esto que está sumando A, B, C, D es resultante. Entonces esto le cambiamos como resultante. Entonces la resultante para polígono cerrado. Este polígono cerrado también bastante útil, sobre todo en el capítulo de estática. En estática vamos a trabajar bastante lo que es este polígono cerrado. A continuación tenemos la descomposición de vectores. Ya tenemos descomposición de vectores. Tenemos un vector de R cualquiera, su dirección con respecto a la horizontal θ. Vamos a descomponer, hacemos coincidir el eje cartesiano, coincidimos el eje Y, el eje X, como ves, el eje X, el eje X, el eje Y. Ahora se descompone estos dos en vectores sucesivos. Tenemos un vector saliendo de colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita. Obligatoriamente deben ser vectores sucesivos, deben ser continuados. Acá tenemos componente vertical en el eje Y. Acá tenemos componente horizontal en el eje X. En trigonometría nos enseñan esto en matemática. En trigo nos enseñan si esto vale R, acá también le pones R. Opuesto al ángulo es función seno, seno de θ. El que está, el adyacente, el que está al costadito es coseno. Pones nuevamente la hipotenusa que es R y por el coseno de θ. Desaparece este vector. Chao este vector y en su reemplazo aparecen dos vectores sucesivos. Lo que quiero que observes es un detalle. Esto funciona en ida y vuelta. Aquí, por ejemplo, tenemos dos vectores sucesivos, continuados, y le cambiamos por uno solo. O sea, cambias dos por uno solo. En cambio, acá es lo contrario, ¿eh? Tú tienes un vector y lo cambias por dos sucesivos. Desaparece uno, aparece dos. ¿Estás viendo que es proceso reversible, no? Y para encontrar el módulo del vector resultante, su módulo del vector resultante, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras porque el ángulo que ves es 90 grados. Entonces resultante va a ser igual a la componente horizontal en el eje X al cuadrado más componente vertical en el eje Y al cuadrado. ¿Ya? Resultante en X al cuadrado más resultante en Y al cuadrado. Eso sería el módulo entonces. Esto también se le conoce como Pitágoras porque el ángulo que forman es 90 grados. Pitágoras. Bien, esto sería la parte teórica. ¿Ya? El resumen de la parte teórica. Estamos haciendo un poquito completo la parte teórica como es un capítulo fundamental, porque ya te estoy comentando que esto nos va a acompañar hasta terminar física prácticamente, entonces es necesario que conozcas
toda la parte teórica que se requiere para tener buenas herramientas en el desarrollo de los problemas. Bien, justamente eso es lo que vamos a pasar a continuación, a la resolución de los ejercicios. Bien, ahora sí van a trabajar en el libro. En la página 17, vamos a encontrar la resolución de los ejercicios para complementar la teoría que hemos desarrollado. En el problema número 1, indica la magnitud de dos vectores A y B están en relación de 4A es igual a 3B. A ver, empecemos entonces con el problema número 1. Problema número 1. Te está indicando entonces la relación es de los vectores, dice que es 4A. 4A debe ser igual a 3B, esa es la condición que te está indicando. Si la resultante máxima de los vectores es 14, también otra condición que nos indican es que la resultante máxima es 14. A más B, resultante máxima es la suma. 14 dato. Y ahora dice, determine la nueva resultante cuando estos vectores formen un ángulo de 60 grados entre sí. O sea, la condición de este ejercicio es, cuando estos vectores formen 60 grados, ¿cuánto será la resultante? Eso es lo que nos está pidiendo determinar. Bien, acá le vamos a poner entonces vector A, y acá le ponemos vector B. Entonces, ahora sí, vamos a ver entonces, podemos aprovechar trabajando un poquito de aritmética en esta parte. Vamos a indicar relacionando A es a B como 3 es a 4. Lo que estamos haciendo es que D baje a dividir A sobre B y 4 también baja acá, 3 cuartos. Le multiplicamos por una constante, ya, cierra, y entonces igualamos A vale 3K y B vale 4K. Entonces hemos llegado a la conclusión de que el vector A vale 3K, A vale 3 veces K, B vale 4 veces K. Entonces vamos a reemplazar en esta parte. Tenemos acá trabajando A vale 3K, 3K, B vale 4K, y acá le igualamos a 14, suma sale 7, 7 baja a dividir 14 entre 7, K vale 2, entonces operando K vale 2, si K vale 2 le vamos a reemplazar acá entonces como 3 por 2, K vale 3 por 2, ¿estás viendo? K vale 3K, K vale 2, 4K, acá le pones 4 veces K, 4 por 2, cerramos aquí y nos está pidiendo cuánto vale la resultante cuando el ángulo de estos vectores sea 60 grados. Eso es lo que nos condiciona este ejercicio, 60 grados. Entonces ahora sí lo que vamos a desarrollar sería resultante va a ser igual a la raíz, o lo podemos factorizar. Miren, justamente hemos aprendido esta propiedad de factor común. Tú ves que acá hay un factor que repite 2, acá hay un factor que repite 2, factorizamos 2 afuera, entonces solamente trabajamos quitando 2, nos queda 3 y 4, con 3 y 4 trabajamos. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, más 2 veces 3 por 4, coseno de 60 vale 1 medio, coseno 60 es 1 medio, cierras, cancelamos 2 con 2, resultante va a ser igual a 2, opera, te queda 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, 3 por 4, 12. Bien, entonces finalmente la resultante te queda 2 raíz cuadrada de, sumamos, acá tenemos 28 más 9, 37. 2 raíz de 37, entonces sería la solución final de este problema. Y cuando nosotros vemos la solución sería la clave C, respuesta clave C. Bien, problema número 2. En el problema número 2,
Indicamos acá, problema 2. Dice, el sistema de vectores mostrado determina el módulo del vector resultante. Nos pide cuánto será el módulo del vector resultante. No se sabe el vector resultante. Tenemos un cuadradito. Vamos a separarle 2, 5 acá. Acá le ponemos también para el otro lado le ponemos 5. Aquí está. Y aquí están los vectores, ¿ves? Acá tenemos el vector A. Este es el vector A. Vector A. Acá le vas a indicar vector B. Vector B tenemos en esta parte. Esto es C. Este sería el vector C. Ya, y acá tenemos el vector B. Vector B. Vector B. Ya, ahora también nos está condicionando que cada cuadradito vale 1. Una unidad, acá tenemos una unidad, cada cuadradito es de una unidad. Entonces, para resolverlo, lo que vamos a indicar sería descomponer este vector A. Lo descomponemos en dos componentes, sale siempre de cola hacia cabeza, ¿sí? Trazamos esto y hasta acá. Acá le ponemos un vector, acá le ponemos otro vector. Entonces, tú puedes observar, cuando contamos cuadraditos, esto sería 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Acá hay un cuadradito nada más. Acá hay 3 cuadraditos. Este vector C tiene 1, 2, 3 cuadraditos. Y el vector B tiene 2 cuadraditos, ¿ven? 2 cuadraditos, 3 cuadraditos para abajo. Acá es 4 cuadraditos y un cuadradito, ¿no? Bien, desaparece el vector A. Este vector A ya desaparece. En su reemplazo de este vector A está apareciendo justamente el 3 y el 4, que son vectores sucesivos. Tienen que ser necesariamente sucesivos, continuados. Bien, a continuación, chicos, vamos a sumar los que están en el eje horizontal. Acá tienes 1 y acá tienes 2, ¿eh? 1 horizontal, 2 horizontal, entonces horizontal tienes 3. Horizontal tenemos 3 vectores acá, 3 unidades. Ya, ahora en vertical, si tú cuentas acá arriba hay 4 y para abajo es 3, como son de sentido contrario hay que restar. 4 con 3 restando te quedaría 1 hacia arriba porque el 4 es mayor. Una unidad. Trazas un paralelogramo acá, ¿ya? Paralelogramo. Entonces el vector que cierra sería el vector resultante. Este que está cerrando sería el vector resultante, ¿ve? Resultante. El ángulo entre estos dos es 90 grados. Cuando es 90 grados ya se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces con Pitágoras vas a indicar resultante es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Cuando nosotros operamos nos va a quedar, este es 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Raíz cuadrada de 10 en unidades. Si vemos el conjunto solución sería clave C. Respuesta clave C. Clave C. Bien, eso sería el problema número 2. A continuación vamos a borrar esta parte para pasar al ejercicio número 3. Bien, continuamos con el problema 3. Dice, del sistema de vectores mostrado determine su resultante. Acá le vamos a indicar problema número 3. Acá nos pide cuánto vale la resultante, nos está indicando cuánto vale la resultante. El vector está indicado de esta manera. Acá le vamos a indicar de esta forma
Entonces, acá indicamos vector A, vector B, acá le indicas el vector C y el vector D. Acá tenemos entonces los vectores y finalmente te está indicando acá un vector E. Ya, eso es lo que nos está indicando, fíjate. Nos pide la resultante. Acá tú tienes que ser bastante observador, tienes que ubicar qué es lo que el que ha propuesto el ejercicio quiere que encuentres, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos agilitos, vamos a partir del vector A, de este origen, de ahí partimos colita, cabecita, ¿me estás viendo? Esto tiene colita, cabecita, sigue, colita, cabecita, sigue, colita, cabecita, sigue. Estos son continuados, esto continúa, A continúa con B, B continúa con C, ¿estás viendo? C continúa con D. Son vectores consecutivos. Ahora, la propiedad dice, acá lo que hemos desarrollado en el polígono cerrado, el vector que cierra es el vector resultante, pero como se cierra solito, la sucesión de vectores cierra a sí mismo, resultante cero. O sea, todo esto se anula. Todo esto vamos a anular, estos vectores anulados. Este vector A desaparece con este vector B, desaparece con este vector C, desaparece con este vector D. Le hacemos un llamado. ¿Por qué lo estamos desapareciendo? Porque es un polígono cerrado. Polígono cerrado. ¿Ya? Y en un polígono cerrado su resultante vale 0. ¿Ya? Entonces la resultante vale 0. Entonces por eso es que hemos anulado. Ahora, lo que estamos anulando son solamente toda esta sucesión de vectores, pero el que no se anula es este. Fíjate, el vector E no se anula. Finalmente la resultante total que está pidiendo el problema va a ser igual a E. E sería la solución de este problema. Y si nosotros vemos el conjunto solución, es la alternativa D. Respuesta D es. Respuesta alternativa D. ¿Ve? Esa sería la solución final del problema. Vamos con el problema número 4. Problema número 4. En el 4 te está indicando, la figura muestra dos vectores A y B inscritos en una circunferencia de radio 1 metro. Radio 1 metro. Dice, y centro en el punto O, determine la magnitud del vector resultante. Dice, ¿cuánto vale la resultante? Te está viendo, ¿cuánto vale la resultante? Bien, entonces tenemos una circunferencia. Suponiendo que sea una circunferencia, acá le vamos a indicar entonces los vectores que están indicados. Tenemos, trazas una, acá hay un vector B, este es un vector B, y acá tenemos un vector A. Este es el vector A, ¿estás viendo? Ahora sí. Acá es el centro, donde que nos ha indicado como radio, es el centro de la circunferencia. Entonces, para desarrollar este ejercicio, lo que tendríamos que hacer es descomponer este vector, utilizando esta propiedad. Si yo tengo un vector, así como hemos dicho, si yo tengo un vector, lo puedo descomponer en dos vectores, pero que sean sucesivos, ¿no? Entonces, acá yo tengo un vector saliendo de colita, vamos a hacer cabecita, de cola a cabeza, ¿estás viendo? Entonces ya de este vector va a desaparecer. Chao, este vector, en su reemplazo aparecen dos sucesivos. Igualito hacemos con el vector A. Salimos de cola, de acá de este colita, y vamos a cabecita. Aquí está el otro vector. Este otro también desaparece. Este vector también desaparece. ¿Estás viendo? Listo, ahora sí. Una vez que hemos hecho eso, fíjate que estos dos vectores se anulan entre sí, mira. Este vector es un radio, este vector es un radio, pero los dos van en sentidos contrarios, entonces se cancela esto, anulamos, y lo que nos está quedando es la suma de estos dos vectores, pero como dice, esto es radio de curvatura, como el problema te dice que este radio vale 1 metro, esto vale 1 metro, el otro también por lógica va a ser 1 metro,
Y finalmente la suma de este 1 metro más este otro metro va a ser 2 metros. La resultante es la suma de esto, ¿no? Resultante final, entonces sale la suma que sería 2 metros. Respuesta final. Y si nosotros vemos el conjunto solución es la alternativa B. Respuesta B. ¿Ven? Estás viendo que es aplicaciones directas a lo que hemos desarrollado. Continuamos con el problema número 5. Si en el sistema de vectores mostrado su resultante es vertical, determine su módulo. Acá hay una... Acá el ángulo es 45 grados, 5 unidades, 8 unidades. Ocho unidades, 5 unidades. Ya tenemos X, tenemos Y. Ya, entonces, este es el vector A. Ya, básicamente este ejercicio dice, si en el sistema de vectores mostrado, hay que entender lo que lees en esta parte, dice, si en el sistema de vectores mostrado su resultante es vertical, o sea, te dice, o sea, el dato dice que la resultante debe ser vertical, o sea, debe estar en Y, vertical es Y. Entonces, la resultante es vertical. Determine su módulo. Nos pide entonces cuánto vale el módulo del vector resultante. Entonces, ahora, para entender acá nosotros, si te dice que la resultante es vertical, ¿no? Si me dice que la resultante es vertical, entonces lo que tendríamos que indicar es que el vector, para que quede vertical, o sea, la idea es que quede vertical, entonces los vectores del eje X deben ser ceros. En los vectores horizontales debe ser 0. Entonces ahí ya sería vertical. Entonces vamos a descomponer este vector que está inclinadito. Dos componentes. Tienes componente horizontal y componente vertical. Bien, tenemos ahí entonces dos vectores. O sea, entiende esta parte que dice, la resultante es esta parte. Esto hay que entenderlo bien. Entonces, para que la resultante de vectores sea vertical, entonces no debe haber vectores en el eje X. O sea, la idea es que no debe haber esto. Si esto desaparece, entonces ahí quedaría vertical, como es lo que te está condicionando el problema. Entonces, para anularlo, mira, fíjate que acá hay un vector que dice 5, que está a la derecha. Entonces esto debe ser también igual, pero 5, pero ahí está indicado a la izquierda. Entonces, esto debe ser 5. Entonces, si tú ves que este 5, ahora sí se anula, ¿ve? 5 a la derecha, 5 a la izquierda se anula, ¿estás viendo o no? Estos dos ya se anularon. Y eso es lo que me está diciendo esa condición, que en X debe ser 0. Ahora, si acá es 5 y el ángulo es 45 grados, por geometría barata, sabes que esto también va a ser igual a 5 unidades. Si este es 5, este es 5, porque el ángulo es 45. Ángulos iguales, lados iguales. Bien, ahora sí justamente vas a calcular lo que te está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es cuánto vale la resultante en el eje vertical. Lo que nos pide es en el eje vertical, en Y. En Y. Ya, ¿cuál es el vector que está en el eje Y? 8 y 5, estos son verticales. Hay que restar mayor o menor. No pide dirección, así que no te desesperes. 8 con 5 restamos y finalmente cuando tú restas te quedan 3 unidades, ¿no? 3 unidades que sería la solución del problema.
Si nos hubiera pedido con dirección, por ejemplo, este es mayor, obviamente, ¿no? Entonces sería 3, pero hacia abajo, si es que pide con dirección. Pero acá pide módulo. Módulo. En módulo se resta el mayor con el menor. 8 menos 5, 3. 3 unidades. Y si vemos la respuesta de este ejercicio sería la alternativa A. Respuesta alternativa A. ¿Ven? Problema número 6. Problema 6. Vamos, chicos, a ver. En el 6 te está indicando, en el sistema que se muestra, determine el módulo del vector resultante. ¿Cuánto vale el módulo del vector resultante? Bien, para determinar el módulo del vector resultante, si A vale 8, te está condicionando que el vector A debe ser 8 unidades. Bien, tenemos un paralelogramo en esta parte. Tenemos acá un paralelogramo. Y acá tenemos otro vector. Aquí está el vector B. Este es el vector B. Aquí tenemos el vector C. Vector C. Y esto de acá es el vector A. Eso de acá está indicado como vector A. Bien. Con eso el ángulo también nos está acá cruzando diagonalmente. Este ángulo te indica 37 grados. 37, entonces ya, básicamente así está indicado. Y lo que nos están dando de datos, chicos, es que el vector A vale 8. Mira, este es un dato que el problema nos indica, 8 unidades. 8 unidades. Bien, ahora, si nosotros trabajamos triángulo notable, cuando esto es 8, esto debe ser a 37, es 3K, 4K y la hipotenusa sería 5K. K debe ser 2 para que cumpla este 8. Entonces 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Entonces esto sería 6 unidades. 6 unidades. Y esto es paralelo con esto. Si esto no es que es un paralelogramo, si esto es 6, esto también vale 6. O sea, este vector vale 6 unidades. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, solo hemos trabajado triángulo notable de 37 grados. 3K, 4K y 5K. Bien, ahora tú puedes observar en esta parte vectores sucesivos. Fíjate, partimos del origen del vector A, ¿eh? Colita, cabecita, sigue, colita, cabecita. Estás viendo que estos son vectores sucesivos, ¿sí, no? Esto de acá es continuado con esto de acá, ¿eh? Sucesivos. Entonces, estos vectores van a desaparecer. En su reemplazo aparece el vector que cierra. Ya, esto es colita, cabecita, colita, cabecita. ¿Ya? Entonces, son sucesivos, el que cierra es la resultante. Este sería la resultante de estos dos vectores, ¿ven? Esto de acá, esto. Esto es de acá, la resultante de estos dos vectores sucesivos es el azulito que estoy poniendo. Ojo que este B ya estaba, ¿no? Eso ya es propio del ejercicio, ¿no? Entonces va a desaparecer estos vectores, ¿ven? Este vector A con este vector sucesivo, con el vector C, desaparecen. Chao, estos dos vectores, en su reemplazo aparece el que cierra, ¿estás viendo? Y por comparación, tú ves que si esto es 6 unidades, acá también va a ser 6 unidades, ¿estás viendo o no? Esto también sería 6 unidades. Ya, ahorita lo que nos queda es solamente estos dos vectores, y los dos están yendo en la misma dirección. Cuando los vectores van en la misma dirección, se suman. Entonces, si yo quiero encontrar la resultante total, la suma de vectores será pues 6 más 6, 12. 12 unidades, que sería la solución final del problema. Si nosotros vemos la clave solución para este ejercicio, sería la alternativa B. Respuesta B. 12 unidades.
Problema 7. Ya, en este ejercicio número 7 dice el cuadrilátero PQRS. Vamos a dibujarlo. Ya. Entonces el ejercicio nos indica en el cuadrilátero PQRS mostrado en la figura es un paralelogramo del lado 2 unidades. Esto es un paralelogramo que tiene el lado 2 unidades. Ya, ahora dice 2 y 4. O sea, este lado, el lado menor es 2 unidades y el lado mayor es 4 unidades. Halle la magnitud de la resultante de los vectores A y B. De este vector A, de este vector B, ¿cuánto vale su resultante? Sabiendo que M y N son puntos medios, ¿ya? De QR y de RS, puntos medios, respectivamente. Bien, hijo, a ver, para desarrollar lo que vas a hacer es, este vector B lo vamos a descomponer de cuál integral sistema. Acá tenemos un vector 2 y acá continuado, ¿eh? Listo. Tienen que ser sucesivos, la condición es que sean sucesivos. Listo, hijo. Desaparece este vector, chao. Este vector ya va desapareciendo, ¿eh? En reemplazo de eso aparecen esos dos sucesivos. Igual hacemos para este vector A. Para el vector A también salimos dos vectores sucesivos. Ya, entonces salimos de cola a cabeza. De cola, vamos a cabeza, vectores sucesivos. Estás viendo que son continuados, ¿no? Igual que arriba, continuados. También desaparece este vector. Este otro vector también desaparece. Chao, vector A. ¿Listo? Apareció dos sucesivos. Ya, ahora vamos a sumar los vectores. Fíjate que los vectores, si este es 2 unidades, acá también es 2, pero como esto es punto medio, dice, este es punto medio, entonces acá será pues una unidad. Bien, si esto vale 4 unidades, acá también es 4 unidades. Como es punto medio, entonces acá será pues 2 unidades. 2 unidades. Bien, vamos sumando, ¿eh? Sumamos horizontales, acá es 4 y acá es 2, ¿eh? 2 a la derecha, 2, 4 a la derecha, 2, 4 más 2, 6. Entonces acá le ponemos 6. Le ponemos 6 unidades a la derecha. Vertical, si vemos verticales tenemos 2 unidades acá y una unidad, los que están de esta forma. La suma de estos dos sale 3. 2 más 1, 3. 3 unidades. Ya. Trazamos su paralelogramo. Paralelo. Traza su paralelogramo, entonces
Ya, el vector que cierra es la resultante. Este sería su resultante de esta. Fíjate, hijo, chico, se acaban de 60 grados. Esto también es 60, se llama ángulos correspondientes. Este ángulo de acá es igual que este ángulo de acá. 60, 60. Entonces acá también le vamos a indicar 60 grados. Bien. Luego ya utilizamos... acá hay un factor que vamos a encontrar. Este 3, chicos, lo podemos escribir de esta manera. Le escribes 1 multiplicado por 3. Y este 6 lo vamos a escribir como 2 por 3. ¿Estás bien? 1 por 3, 2 por 3. ¿Para qué estamos haciendo de esa forma? Para factorizarle 3. Pues. 3 es el factor que está repitiendo. Entonces, cuando tú resuelves, dices resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. 3 estamos factorizando. 3 afuera. Te queda 1 y 2. Con eso trabajas. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 1 por 2 por el coseno de 60. Ya sabemos que el coseno de 60 vale 1/2. Cierras, cancelas 2. Resultante va a ser igual a 3 raíz de 1 al cuadrado, 1 más 2 al cuadrado, que es 4, más 2. Finalmente la sumatoria te queda 3 raíz cuadrada de 7 en unidades, que sería la solución. Y si vemos la respuesta para este ejercicio, la respuesta sería la alternativa D. La alternativa D sería el conjunto solución para el problema número 7. Problema 8.
Bien, chicos, acá hay una propiedad para hacerlo más fácil esto. Un clásico ya de vectores, siempre lo vas a encontrar. La propiedad dice lo siguiente. Tengo vector A concurrentes, vector A, vector B, y nos pide cuánto vale X en función de A y B. Para resolver vas a hacer así. X va a ser igual, directo. Vas a multiplicar en aspa, multiplicas en aspa este valor de X, multiplicas en aspa con el vector A. Igualito este N multiplicas en aspa con el vector B. A ver, en cristiano, lo que te estoy indicando es hacer M multiplicas por A. M por A más N por B, N por B, y luego abajo sumas N más N. Esta propiedad nos va a ayudar a resolver facilito este ejercicio. Ya. Tú comparas esta figura con esta, es la misma. Solo que no nos han dado AML, pero tú lo asumes. Como es un cuadrado, las diagonales lo hemos cortado en dos partes iguales. Este lado es igual que este lado. Si deseas le pones una letra cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, le podrías poner, no le pongas N, tampoco M, porque eso es lo que al final nos va a pedir. Le podríamos poner, por ejemplo, una letra Y, por ejemplo. Y le ponemos, ¿ya? Entonces, vas a multiplicar en aspa esto. Multiplicamos en aspa esto aquí, esto multiplicas aquí. Luego vas a indicar el X va a ser igual a multiplicamos Y por A más Y por B entre la suma, fíjate, Y más Y, ¿no? Ven, factorizas Y arriba y te quedaría A más B. De abajo te quedaría la suma 2Y. Cancelamos el valor de Y. Solo le hemos puesto para ubicar el ejercicio. Y finalmente nos queda la sumatoria de A más B. Bien, y la respuesta de este ejercicio sería la respuesta número la 6. No, todavía acá nos falta lo que nos está pidiendo, ¿no? O sea, esto hay que acomodarlo de acuerdo a esta forma. Mira, tendrías un medio de A, así le pondríamos, más un medio de B, ¿no? ¿Está bien? Listo. Esto de acá sería comparando N y M, ¿no? Esto sería N y esto sería M, comparando con la ecuación que te está dando, que te condiciona. Pero a nosotros lo que nos pide es la suma, ¿no? ¿Cuánto sale la suma de M más N? O sea, así dice, M más N. M más N. M vale un medio, N también vale un medio. Cuando sumamos un medio más un medio nos queda 1. Entonces la respuesta final sería 1. Y el conjunto solución para este ejercicio es la alternativa número C. Alternativa C.